Oppenheimer, la torturada vida del padre de la bomba atómica. La culpa lo agobió. El 16 de julio del año 1945, un evento cambiaría el mundo para siempre. Se detonó con éxito la primera bomba atómica de la historia. Esto significó la culminación de un proyecto de alto secreto en el que un brillante físico teórico, Robert Oppenheimer, ejercía como director científico. Se acercaban los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya había muerto y el frente alemán estaba completamente derrotado. Sin embargo, los japoneses no se rendían y todo indicaba que seguirían peleando hasta el final. Agobiado, Oppenheimer, un erudito no solo de la ciencia, sino también de la filosofía, la literatura y los idiomas, recordaría tiempo después ese 16 de julio por medio de uno de sus poemas favoritos, el texto hindú sagrado Bhagavad Gita. Y es que en el momento de la prueba, al ser testigo de primera mano del verdadero poder de una explosión atómica, pronunció una frase sacada de ese mismo poema: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Oppenheimer nunca imaginó que sería uno de los principales responsables de potenciar la capacidad destructiva del ser humano a niveles jamás imaginados, ni mucho menos que a posteriori se haría mundialmente conocido por ser el padre de la bomba atómica, un título que le pesaría hasta su muerte. Hoy relataremos su vida y las razones que lo llevaron a ser partícipe clave en la creación del arma más devastadora de la historia, y cómo, a pesar de ser el responsable de darle a los Estados Unidos el máximo poder bélico de su tiempo, luego sería tratado por su propio país como un paria y acusado de ser un traidor comunista. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Infancia y educación. El 22 de abril de 1904, en la ciudad de Nueva York, nació Julius Robert Oppenheimer, el primer hijo de Julius Seligman Oppenheimer, un exitoso y adinerado empresario textil, y de su esposa, Ella Friedman, una artista de la pintura. La familia Oppenheimer era descendiente de alemanes judíos. El padre era alemán y había llegado a Estados Unidos en 1888. Tan solo 16 años antes del nacimiento de su primer hijo. La madre, aunque estadounidense, descendía de emigrantes alemanes. Ninguno de los dos practicaba las tradiciones ortodoxas judías. Al ser miembro de una familia adinerada, el joven Oppenheimer creció en un apartamento rodeado de ciertos lujos, como una colección de arte que incluía obras de Pablo Picasso y pinturas originales de Vincent van Gogh. A los 8 años tuvo un hermano, Frank, quien en el futuro también se terminaría convirtiendo en físico. Luego de terminar sus estudios básicos, el joven Oppenheimer ingresó en la escuela preparatoria Alcuin. Desde niño demostró ser un estudiante brillante. Completó el 3er y 4º grado en tan solo un año. Además, se saltó la mitad del 8º grado debido a sus notas sobresalientes y agudo intelecto. Era un erudito muy versátil, no solo aplicado en las ciencias, sino también interesado en las artes, especialmente en la literatura. Fue ávido lector de la bibliografía francesa e inglesa y tenía una afición particular con el estudio de los minerales. Sin embargo, esto último le jugaría una mala pasada, ya que se enfermó de colitis mientras hacía prospección del suelo en Jáchymov, República Checa, durante unas vacaciones familiares. Eso retrasó su ingreso a Harvard al menos un año. El tiempo de recuperación transcurrió en Nuevo México. Oppenheimer luego admitió que fue durante ese periodo que se enamoró del suroeste de los Estados Unidos, donde nació su afición por la equitación. La Universidad de Harvard solicitaba a sus estudiantes de ciencias que tuviesen también conocimientos sobre historia, literatura, filosofía o matemáticas, por lo que al joven Oppenheimer no se le hizo complicado ser aceptado en la Facultad de Química. Empezó sus estudios en 1922 y para compensar su iniciación tardía, decidió tomar 6 cursos cada trimestre. Aunque había entrado a Harvard con la intención de convertirse en químico, pronto la física llamaría toda su atención y al final
se decidiría por esta ciencia. En su primer año le permitieron formarse en física sobre la base de estudios independientes, por lo que no solo ya no estaba obligado a tener que cursar las clases básicas, sino que podía inscribirse en las clases avanzadas sin restricciones. Su genio hizo que fuese admitido en la Sociedad de Honor de Pregrado, Phi Beta Kappa. En solo 3 años ya se había graduado de Harvard con honores y tenía pensado especializarse en la física experimental, principalmente por lo impresionado que había quedado con los cursos de termodinámica impartidos por Percy Brickman, un futuro Nobel de Física. Sus estudios en Europa. Al finalizar sus estudios en Harvard en 1925, Oppenheimer viajó hasta Inglaterra porque fue aceptado para ser parte del equipo de laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Aunque ahora era miembro del prestigioso Departamento de Física de Cambridge, el joven Oppenheimer se sentía apenado, ya que a pesar de que quería especializarse en física experimental, demostró no ser tan diestro en el laboratorio. De hecho, su antiguo profesor, Percy Brickman, quien firmó su carta de recomendación a Cambridge, admitía en aquel escrito que la torpeza de Oppenheimer hacía evidente que su fuerte no era la física experimental. Luego de quedar más que demostrado que no destacaría en el laboratorio, Oppenheimer decidió olvidarse de la física experimental y decidió mejor especializarse como físico teórico. En 1926, ingresó a la Universidad de Göttingen, Alemania, uno de los principales centros de física teórica del mundo. Allí se doctoró con tan solo 22 años y se hizo buen amigo de otros brillantes científicos, como Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi y Edward Teller. En Göttingen publicó numerosas contribuciones importantes a la recién desarrollada teoría cuántica, un conjunto con su tutor Max Born. Estos estudios después se conocerían como el método de Bohr-Oppenheimer y serían considerados un importante aporte a la teoría molecular cuántica. Oppenheimer era conocido por ser en extremo entusiasta en las discusiones y debates. A veces, llegaba al punto de autonombrarse dirigente a cargo de las sesiones de los seminarios, algo que disgustaba a muchos estudiantes. Se le podía describir como un hombre algo excéntrico, de temperamento difícil y un fumador empedernido. Era habitual encontrarlo en periodos de pensamiento y concentración tan intensos que lo hacían olvidarse hasta de comer, por lo que no resultaba extraño que fuese tan delgado. Sus amigos más íntimos sabían que Oppenheimer tenía tendencias autodestructivas y era propenso a la depresión. De hecho, un evento inquietante ocurrió en unas vacaciones de sus estudios en Cambridge, para reunirse en París con su viejo amigo de Harvard, Francis Ferguson. Oppenheimer no se tomó bien una broma de Ferguson y saltó sobre él para tratar de estrangularlo. Aunque Ferguson se defendió fácilmente, este episodio lo convenció de los profundos problemas psicológicos que sufría su amigo. En marzo de 1927, y bajo la supervisión de Born, Oppenheimer obtuvo otro título, esta vez de doctor en filosofía. Luego siguió publicando una serie de artículos en la Universidad de Göttingen hasta que decidió que era tiempo de volver a Estados Unidos. Su regreso a Norteamérica. Una de las razones de Oppenheimer para volver a Estados Unidos era que en septiembre de 1927 había recibido una beca del Consejo Nacional de Investigación para el Caltech, el Instituto de Tecnología de California. Sin embargo, su antiguo profesor, Percy Brickman, también lo quería en Harvard. Así que decidió dividir su beca para poder trabajar un año académico repartido entre Harvard en 1927 y Caltech en 1928, pero sería en este último donde seguiría trabajando. A finales de 1928, recibió una oferta de cátedra como asistente de física en la Universidad de Berkeley, California, la cual tenía pensado aceptar. Sin embargo, había sido diagnosticado con un caso leve de tuberculosis y necesitó algunas semanas de reposo. Ese tiempo lo pasó en compañía de su hermano Frank, en un rancho en el desértico Nuevo México, terreno que finalmente compraría, ya que como él mismo solía decir, la física y el desierto eran sus dos grandes amores. Recuperado de la tuberculosis, se dirigió a Berkeley para aceptar la cátedra que le habían ofrecido, y durante los próximos 13 años se rotó entre Berkeley y el Caltech, prosperando así como asesor y colaborador de una generación de físicos que lo admiraba y lo divisaba como un personaje fascinante.
Debido a su personalidad distante y reservada, algunos colegas solían describirlo como un fanfarrón pretencioso, pero casi todos sus estudiantes lo admiraban. Incluso, muchos empezaron a adoptar su peculiar forma de caminar o de hablar. Algunos otros comenzaron a imitar su viejo hábito de leer los textos en sus idiomas originales. Oppenheimer siguió realizando importantes investigaciones en astrofísica, física nuclear, espectroscopía, teoría cuántica de campos, e hizo aportes fundamentales a la teoría de las lluvias de rayos cósmicos. Fue el primero en redactar artículos donde se insinuaba la existencia de lo que hoy conocemos como agujeros negros, y durante los siguientes años destinó parte de su salario para apoyar a los físicos que huían de la Alemania nazi. En el año 1931, la madre de Oppenheimer murió, un evento desafortunado que hizo que el físico se volviera más cercano a su padre, a quien ahora dejaba que lo visitara frecuentemente en su residencia en California. En 1936, inició una relación amorosa con Jean Talcott, una estudiante de medicina e hija de uno de los profesores de literatura de la Universidad de Berkeley. Ese mismo año fue ascendido a profesor titular de Berkeley, pero con la condición de que redujera su tiempo de trabajo en el Caltech, no más de 6 semanas al año. Luego de que su padre muriera en 1937, la herencia de $392,600 fue dividida entre Oppenheimer y su hermano menor Frank. Como varios intelectuales de la década de 1930, Oppenheimer apoyaba abiertamente muchas reformas sociales, algo que los más conservadores de la época veían como un acercamiento al comunismo. El físico teórico donó dinero a diversas causas progresistas que en su tiempo fueron tachadas de izquierdistas, y redactó un testamento en el que dejaba su patrimonio a la Universidad de California para que fuese utilizado como fondo de becas de posgrado. Los siguientes años continuó haciendo investigaciones y redactando artículos científicos. Algunos los hizo en conjunto con ciertos estudiantes sobresalientes. Muchos de los artículos de Oppenheimer se consideraban difíciles de entender, incluso a los ojos de los más brillantes estudiosos. Y es que al físico le gustaba utilizar técnicas matemáticas que consideraba elegantes y extremadamente complejas para demostrar principios físicos que podían ser explicados empleando aritmética más sencilla. Muchas veces esta manía lo llevaba a cometer errores matemáticos con los que era fuertemente criticado. Luego de años de una relación tempestuosa, Oppenheimer rompió con Jean Talcott en 1939 y en agosto de ese mismo año conoció a quien se convertiría en su esposa, Catherine Penion Harrison. Con ella se casaría en noviembre de 1940 y en mayo del siguiente año la pareja tendría a su primer hijo, Peter. Luego de casarse, Catherine comenzó a persuadir a su esposo para que consumiera sus 3 comidas al día y dejara de quedarse despierto a altas horas de la noche, cosa que le cumplió la mayoría de las veces. El Proyecto Manhattan. A inicios de la década de los años 40, el mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, a pesar de que aún no era partícipe directo, temía que los alemanes lograran desarrollar la primera bomba atómica, por lo que buscaron a los científicos más brillantes para que volcaran todas sus investigaciones en la ciencia nuclear. A principios de 1942, Oppenheimer ya se encontraba trabajando en las instalaciones del laboratorio de radiación de Lawrence en la Universidad de Berkeley, California. Estaba muy entusiasmado por el tema de la bomba nuclear. Fue en junio de 1942 cuando el ejército de los Estados Unidos estableció de forma oficial un proyecto ultrasecreto bajo el nombre en clave de desarrollo de materiales sustitutos, con el que se iniciaría la investigación a fondo de la bomba nuclear. El componente del ejército del proyecto fue designado en el distrito de Manhattan, y este último nombre gradualmente reemplazaría al nombre en clave oficial, pasando pronto a conocerse como Proyecto Manhattan. En este proyecto se encontraban colaborando científicos estadounidenses y muchos que habían escapado de los regímenes fascistas de Europa. El gobierno estadounidense asignó originalmente $6,000 de presupuesto para la investigación, pero esta cantidad ascendería a los $2,000 millones al finalizar el proyecto. En la actualidad, esto equivaldría a más de $20,000 millones. El genio Oppenheimer simplemente no podía pasar desapercibido, por lo que el gobierno, a pesar de no confiar del todo en él, lo había invitado formalmente a hacerse cargo de los trabajos de cálculos de neutrones
y le otorgó el título de coordinador de ruptura rápida. La desconfianza del gobierno hacia Oppenheimer podía esperarse, ya que el físico no escondía sus inclinaciones progresistas, y muchos de los seres queridos más cercanos eran miembros activos del Partido Comunista, o lo fueron entre los años 30 y 40. Entre ellos estaban su propia esposa, su hermano Frank, la esposa de Frank, su exnovia Jan Tatlock, con la que aún mantenía contacto, y varios de sus estudiantes de la Universidad de Berkeley, California. Su nombramiento como director científico del Proyecto Manhattan. Fue el general Leslie Groves, director general a cargo del Proyecto Manhattan, quien decidió nombrar a Oppenheimer como su director científico. Oppenheimer no tenía experiencia como líder en este tipo de proyectos, no contaba con un premio Nobel, y sus opiniones políticas de izquierda dejaban mucha controversia, por lo que esta fue una elección que sorprendió a muchos. Sin embargo, el militar tenía sus motivos para confiar en Oppenheimer. Según se cuenta, Groves había quedado impresionado no solo por la singular comprensión que tenía Oppenheimer sobre los aspectos más prácticos de diseño y construcción de una bomba atómica, sino también por el amplio abanico de conocimientos que dominaba, lo que lo hacía una de las mentes más versátiles que había conocido. Groves era un experimentado ingeniero militar y tenía bastante claro que en un proyecto interdisciplinario, un maestro de conocimientos diversos, ambicioso y tenaz como Oppenheimer, era el más idóneo para liderar. Oppenheimer ordenó que se construyeran laboratorios en el desierto de los Álamos. Allí, junto a las mejores mentes de la física de su época, se prepararía para trabajar en resolver los problemas que involucraban la creación de una bomba atómica. A su cargo llegó a tener más de 3.000 personas, y aunque al principio tuvo muchos problemas para organizar a tantos individuos, aprendió rápidamente a gestionar y administrar a gran escala. El físico demostró ser capaz de controlar los inevitables conflictos entre los científicos y los militares, y con su dominio de todos los aspectos científicos del proyecto, logró dar con la respuesta de casi cualquier problema que pudiese aparecer. En junio de 1943, fue a visitar a su exnovia, la psiquiatra Jan Tatlock, quien sufría de depresión clínica y a quien el FBI le atribuía el haber introducido al físico teórico a la política radical. Oppenheimer pasó la noche en el apartamento de Tatlock, a pesar de que sabía que estaba siendo vigilado por agentes del ejército estadounidense. Luego de esa noche no volvió a tener contacto con ella, y en enero de 1944 recibiría la noticia de que la mujer se había suicidado. Esto lo dejó abatido, pero no permitió que el duelo interfiriera en su trabajo. Ese mismo año, en Los Álamos, el 7 de diciembre, su esposa dio a luz a una niña que llevaría el nombre de Catherine. Los siguientes meses las investigaciones siguieron dando sus frutos, y Oppenheimer se encontraba más motivado. Después de varios preparativos, se eligió el sitio de terreno para una prueba que se llevaría a cabo el 16 de julio de 1945, una zona despejada cerca del poblado de Alamogordo. Esta prueba llevaría el nombre de Trinity y tuvo como resultado la primera explosión nuclear vista en el planeta. El equipo de Oppenheimer lo había logrado. Había traído a la realidad la hasta entonces teórica bomba atómica. El físico se pavoneó orgulloso del logro que había conseguido y se dice que lamentó que el arma no hubiera estado disponible a tiempo para usarla contra los nazis. El 6 de agosto de 1945, a unas semanas de terminada la prueba exitosa, se dio una asamblea en Los Álamos y Oppenheimer subió al escenario con las manos juntas, como si de un boxeador premiado se tratase, mientras la multitud lo vitoreaba. Esa misma noche ocurrió el bombardeo atómico de Hiroshima, y solo 3 días después, el 9 de agosto, el de Nagasaki. Esto último indignó al físico, ya que sintió que ese segundo ataque era algo completamente innecesario y exagerado. Muchos miembros del personal del proyecto opinaban, igual que Oppenheimer. Todo el orgullo que él había sentido después de presenciar la explosión nuclear en la prueba Trinity se estaba transformando lentamente en un terrible sentimiento de culpa que no lo dejaba dormir en las noches. El pacifismo de Oppenheimer y sus últimos días. El 17 de agosto de 1945, Oppenheimer decidió viajar a Washington para entregar personalmente al secretario de guerra, Henry Louis Stimson, una carta en la que expresaba su deseo de prohibir
el desarrollo de más armas nucleares. Luego, en octubre del mismo año, se le concedió una entrevista con el presidente Truman. En medio del intercambio de palabras, Oppenheimer mencionó que sentía tener las manos manchadas de sangre, lo que hizo enojar al presidente y puso fin a la reunión. Una vez el científico salió de la sala, el indignado y visiblemente molesto Truman dijo que no quería volver a ver nunca más a ese malnacido. Sin embargo, poco después sería el mismo Truman quien le otorgaría la medalla al mérito por sus servicios como director científico en el Proyecto Manhattan. Oppenheimer estaba cada vez más preocupado por el peligro potencial que las invenciones científicas podían representar para la humanidad, y cuando pasó a ser presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica, se opuso abiertamente al desarrollo de la bomba de hidrógeno. Esta oposición y su continua postura pacifista provocó más acusaciones de ser un partidario comunista. En el año 1953, los altos cargos ya no toleraron más su disidencia y fue suspendido de los programas de investigación nuclear. Se le despojó de la autorización de seguridad que tenía la Comisión de Energía Atómica y fue acusado de haber mantenido por años vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de ser comunistas durante su estancia en Alamogordo. Aunque ninguna de las acusaciones contaba con pruebas, acusarlo fue suficiente para que su nombre fuese vilipendiado en la opinión pública. La comunidad científica, con algunas excepciones, quedó profundamente conmocionada por la decisión de la Comisión de Energía Atómica y por todas las acusaciones que ahora se le atribuían a Oppenheimer. Los años siguientes fue interrogado y humillado públicamente al salir a la luz detalles de su vida privada. La campaña de desprestigio fue tal que la Federación de Científicos Estadounidenses salió en su defensa, alegando que el físico era víctima de una caza de brujas. En 1963, en un intento de mejorar la imagen dañada de Oppenheimer, el presidente Lyndon B. Johnson le hizo entrega del prestigioso premio Enrico Fermi de la Comisión de Energía Atómica. A finales de 1965, fue diagnosticado con cáncer de garganta, pero ni la cirugía ni la quimioterapia fueron suficientes para curarlo. Cayó en coma el 15 de febrero de 1967 y tan solo 3 días después murió en su casa de Nueva Jersey, a la edad de 62 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se colocaron en una urna que su viuda luego arrojaría al mar de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Fue en 2014 que el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios llevados en contra de Oppenheimer. De esta manera se confirmó que el físico siempre fue leal a su país y que por su postura pacifista fue víctima de un juicio injusto. El haber contribuido en hacer realidad la destrucción atómica persiguió a Robert Oppenheimer hasta sus últimos momentos. Gracias a él, tanto la ciencia moderna como la vida misma habían cambiado para siempre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Oppenheimer, la torturada vida del padre de la bomba atómica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.